Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Desata tu presencia, Padre amado. Dios te bendiga, amada Iglesia del Señor. Le doy gracias al Señor por haber permitido y haberme concedido lugar para poder predicar, para poder estar soltando hoy un mensaje bajo el lema: fuiste predestinado a cumplir un propósito. Sabemos que algo sobrenatural va a suceder, que el Señor va a mover su mano de poder y de gloria a nuestro favor y que las cosas van a suceder, amén. Sabemos que cuando hacemos su voluntad, cuando nosotros le decimos heme aquí al Padre, Él acomoda tiempo, lugar y forma para que lo sobrenatural suceda. Queremos que esta palabra pueda llegar a cada familia, a cada matrimonio, a cada persona que esté ahí del otro lado necesitando una palabra de aliento, pero también de exhortación, de ánimo, pero también de consolación, sabiendo que el Señor nos ama, sabiendo que el Señor está ahí anhelando que nos volvamos a Él, que podamos comenzar a decirle: Señor, quiero vivir en santidad para ti, hoy me arrepiento con un arrepentimiento genuino de tu mismo corazón, sabiendo que no hay nada que sea imposible, que no hay nada que pueda apartarme de tu amor, de tu infinita misericordia. Yo quiero darle gracias al Señor porque esta palabra que el Señor ha puesto, este mensaje que el Señor me ha entregado, impactaba mi corazón, porque muchas veces nosotros creemos que al tener propósito podemos caminar de cualquier manera. Total, sabemos que el Señor a su tiempo nos va a llamar. Y el Señor, a través de la palabra y a través de cada uno de los versículos, me explicaba y me enseñaba que si nosotros no hacemos su voluntad, no caminamos como Él quiere, de la manera que a Él le agrada, comiences a armar videos en grupo, comiences a compartir, porque lo sobrenatural va a suceder. El Señor quiere hablar a tu corazón, el Señor te quiere llamar a un arrepentimiento genuino, quiere que dejemos de vivir un evangelio light, un evangelio a medias, y que seamos verdaderos escogidos, predeterminados a cumplir el propósito. Tenemos, amén, gloria a Dios. Ahí está la evangelista Madeleine Muñoz, la bendecimos, amada, bendecimos a su amada Amén. Colombia, declarando que el Señor va a hablar tanto a Argentina como a su tierra, como a Colombia. Amén. Que el Señor va a esparcir este mensaje por todo el mundo, porque Él se ha antojado a traer arrepentimiento a nuestras vidas. Amén. Amén, amén, así es. A mis hermanos, amén, que se encuentran ahí en el país de Argentina. Cordial saludo también, aleluya. De verdad que para mí es un gozo en esta poderosa, pues acá en Colombia son las 6 de la tarde, poder, aleluya, compartir esta palabra al lado de usted, amén. Dios va a hacer cosas hermosas, cosas preciosas para esto que el Señor pues ha nacido primeramente en el corazón de Dios, amén, que será una palabra de gran bendición, de exhortación y también de consolación. Amén, amén. Bueno, para los que no me conocen, soy la pastora y profeta Brenda Pantaleoni de Jiménez. Pertenecemos a la Iglesia Ausente Tierra Fértil, de nuestros pastores son Rita y Juan Cecchini, de Vida en Jesús, Ministerio Sebenecer. Así que los bendecimos, le damos gracias porque ellos hoy nos han dado cobertura, nos han dado el ok y la oración
darle gracias al Señor por nuestros pastores, gracias porque ellos están, así que bendecir a cada persona que esté del otro lado y decirle que este es el tiempo de tomar decisiones, este es el tiempo de dejar como el Padre quiere, porque lo sobrenatural va a comenzar a suceder, amén. Amén, amén, así es. También pues pertenezco a la iglesia Mensajeros del Gran Rey, la cual pastorea nuestro amado pastor Pedro Ruiz, la pastora Magali Padilla, amén, que se encuentra acá en la ciudad de Barranquilla, en el barrio de Soledad, sitio hermoso, amén. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor, en obediencia también, amén, sabiendo que en la obediencia también hay bendición, amén, para la gloria y honra del Señor. Amén, 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 donde estamos bajo autoridad y donde nos movemos en obediencia cuando el Señor opera y comienza a acomodar todo para que el sobrenatural suceda. Sabemos que la palabra nos exhorta y nos insta en todo tiempo a que estemos bajo autoridad, que estemos en obediencia, porque el Padre fue obediente y el Padre vino con un propósito a esta tierra. El Señor Jesús vino bajo directiva de nuestro Dios Todopoderoso. Y si Él pudo ser obediente, ¿cómo nosotros no vamos a ser obedientes? Si dice la palabra del Señor que nosotros haremos lo que Él hizo y las cosas mayores. Amén. Amén. Así que bueno, amada, Así es. vamos a darle comienzo a esto con una oración, vamos a declarar que el Señor nos va a usar por misericordia y que va Amén, a hacer amén. que cada Así alma y es. cada persona que esté del otro lado pueda llegarle la palabra y pueda comenzar a vivir como el Padre quiere. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Para Él nada es imposible. Amén. Padre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti para darte la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor, que todo lo mereces, que todo, Señor amado, es por ti, para darte gloria, honra, para decirte cuánto te amamos, Señor. Cumplir, Señor, el propósito que has puesto en nuestras vidas, porque todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Ahora, Señor, estamos predicando tu palabra, por eso te pedimos autoridad del cielo, te pedimos, Señor, que tú ates, amarres, encadenes al hombre fuerte, a la mujer fuerte, toda entidad, toda potestad, el mismo diablo, Señor, de boca, sabiendo que no tiene arte ni parte, que tu presencia, Señor, va a llevar libertad a cada punto cardinal de esta tierra, que tú estás soplando, Señor, para que tu voluntad sea divina, preciosa, perfecta en tu tiempo, Señor, porque tú no llegas ni antes ni después, tú llegas justo a tiempo, y sabemos que si tú has permitido, Señor, que esto suceda, es porque tú vas a llevar, Señor, arrepentimiento genuino a esos lugares, Señor, más escondidos, a esos lugares más ocultos, a esos lugares más oscuros, bendito Rey, donde ya el diablo, bendito Rey, había tomado esos lugares. Tú en esta hora comienzas a llevar luz. Tu palabra, Señor, es lumbrera nuestro camino. Envía luz, Señor, a donde hay tiniebla. Envía la luz, Señor, de tu presencia a esos lugares, papá, donde están perdidos las drogas, en el alcohol, en los golpes, en la delincuencia, donde están, Señor, siendo atrapados, papá, por entidades y potestades demoníacas. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos. Entregamos y encomendamos nuestras vidas en tus manos, sabiendo profetizar y que en esta hora traerás una reflexión encendida en nuestros labios, que no salga palabra corrompida, sino salida de tu mismo corazón, sazonada con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Le damos que bendita locura tenemos aquellos que alabamos y honramos su nombre, sabiendo que Él nos ha arrancado de las tinieblas oscuras, de lo más vil y menospreciado, para traernos a su luz admirable. Así es. Así que, gloria al Dios que vive por amén. Vamos a darle
de que se haga su voluntad, que se haga como Él quiera, que Él esté moviendo todo a su favor, amén. Y como hablaba Lema, Amén. amada, fuiste predestinado a cumplir un propósito. ¿Cuántos predestinados hay del otro lado? ¿Cuántos predestinados hay a cumplir ese propósito divino y perfecto? Cuando el Señor nos llamó, ¿de dónde nos ha arrancado? Las cosas que ha hecho el Señor, las piezas que ha tenido que mover para que nos arrepintamos de todo corazón. A muchos nos llama con lazos de amor, a otros nos llama con lazos de dolor. Pero siempre con misericordia. Y predestinados y de los preordinados, porque el predestinado, amada, es aquel que viene ya predeterminado desde antes, ya viene con un propósito, ya viene algo sobrenatural. Sobre los predestinados, Amén. no puede haber un cambio. El propósito ya del cielo y viene a cumplirlo. El preordinado y por quizás vivir de una manera pecaminosa, lamentablemente cambió el fin de su vida, porque el propósito se cumple, pero nuestras vidas son cambiadas. Amén. Así que Así. 4, y dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. Sin mancha, Él nos había Amén. escogido desde antes de la fundación de este mundo. Fuésemos a imagen y semejanza suya. Amén. Cuando lo envió a esta tierra, pero nuestras malas decisiones nos convirtieron pecaminosos. Nuestras malas Así decisiones es. hicieron que la pureza que había en nosotros se pierda, como sucedió con Adán y Eva. Amén. Así es, amada pastora. Allí donde usted abrió una parte muy importante, amén, porque ahí en Efesios capítulo 1, a la altura del versículo 3, habla acerca de las bendiciones espirituales en Cristo. Y la Biblia empieza diciendo en el versículo 1, dándole primeramente la bendición, y empieza a decir, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y aquí hay una promesa hermosa, hay una promesa preciosa, porque dice que nos bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Amén. Jesús. Hay unas bendiciones espirituales, amén, para todo aquel que es hijo de Dios, aleluya. Y dice la Biblia que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto da a entender que antes del Señor crear el cielo y la tierra, antes del Señor crear el mundo, antes del mundo, aleluya, de ser fundado, ya el Señor nos había escogido. Ya el Señor tenía un plan, tenía un propósito para nuestras vidas. Por eso en esta poderosa tarde estamos predicando bajo el tema, amén, que fuimos predestinados a cumplir el propósito de Dios. Y qué hermoso, amada pastora, porque la palabra está diciendo, aleluya, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabemos claramente, aleluya, que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. Nos escoge, pero no porque Él ve algo bueno en nosotros, no, sino que Dios más bien ve nuestro pecado, ve nuestra iniquidad, ve nuestras transgresiones, amén, pero Él nos está llamando a la santidad, nos está llamando para ser santos, aleluya, porque sabemos que al Dios que le servimos es un Dios 3 veces santo. La Biblia dice claramente, amada pastora, que sin santidad nadie verá al Señor, y esto es lo que el Señor quiere, que estemos apartados para Él, que vivamos bajo los principios de la voluntad de Él, aleluya. Y me llama poderosamente la atención, porque cuando el Señor me inquietaba aquí en Efesios capítulo 1, el Señor me traía a memoria lo que está escrito, aleluya, el apóstol Pedro, cuando habló en primera de Pedro capítulo 2 verso 9, donde dice la palabra que más vosotros sois linaje escogido. Está hablando de escogido. Cuando hablamos de la palabra escogido, está hablando de hacer una selección.
aleluya. Y Dios nos ha escogido, amén, para que seamos un pueblo santo, para que marquemos la diferencia, amén, aleluya, para que seamos real sacerdocio, seamos nación al nombre de Dios, seamos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas, Amén. aleluya. Por eso es que Dios saca de lo más vil y menospreciado, amén, para avergonzar a aquellos que... Y la palabra está diciendo, aleluya, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso una de las cosas que el Señor llama, aleluya, aún en estos tiempos es al arrepentimiento, amén. Que el hombre, aleluya, se arrepienta de su maldad, se arrepienta de su pecado y se convierta al Señor, amén. Porque uno de los grandes propósitos que Dios tiene con las almas es la salvación. Amén. Es que sean salvos, aleluya. Es que nuestros nombres se hayan escrito en el libro de la vida, amada pastora Brenda, aleluya. Amén. Por eso debemos de entender en este tiempo que el diablo, antes de la creación de este mundo, él tenía de nuestro Señor, estuvo al lado de Dios, Él lo tuvo todo, pero Él tuvo la decisión, el libre albedrío de decidir qué ser. Y Él decidió ir tras el pecado, tras la iniquidad, decidió dejarse seducir por lo que muchas veces nosotros queremos. Porque así como la serpiente tentó a Adán y a Eva diciéndole, él te está diciendo que no comas de eso porque vas a ser igual que él. Lo mismo le pasó a Satanás, diciendo quizás él me está privando de esto porque sabe que yo puedo llegar a ser igual que él. Y el Señor lo quería, pero quiere que lo hagamos en santidad, quiere que lo hagamos de la mejor manera, sabiendo que Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. No hay nadie como Él ni mejor que Él. Es el único Dios. Puede haber muchas creencias, pueden haber muchas religiones, pero hay un solo Dios. Eso en la palabra del Señor nos enseña, que no nos hagamos ni imagen ni semejanza, que no hagamos idolatría, porque eso es pecado, eso es abominación. De eso nos quiere arrancar el Señor. Y a mí el Señor me hablaba, en Romanos 9:13 dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Él tiene autoridad sobre todo. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué uno es así? ¿Por qué Judas no fue? Porque ya estaba predestinado, el hijo de perdición, para que se cumpliera el propósito. Él podría haber cambiado su destino, pero no se quiso arrepentir. Por eso el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, nos está llamando a que nos arrepintamos de todo corazón, porque muchas veces jugamos con el Señor creyendo de que, pero el Señor me prometió, el Señor dijo que en mí hay propósito, pero Él todavía no viene, entonces seguimos jugando al Evangelio, seguimos contaminándonos, seguimos estando un poco en la iglesia y un poco en el mundo, seguimos estando en dos lugares, seguimos titubeando y estando cavilando en dos pensamientos. El Señor nos llama a seguirlo a Él, porque si no nos volvemos y nos arrepentimos, nos convertimos en vaso de deshonra. Nos convertimos en vaso de deshonra. Este es el tiempo. Dice en la palabra del Señor en Filipenses 3:12, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque él vendió su primogenitura. Y muchas veces nosotros estamos vendiendo nuestra primogenitura y no nos damos cuenta. Muchas veces hacemos como nosotros queremos, pero queremos de la misericordia, queremos seguir predicando la palabra, queremos seguir en todo tiempo y en todo momento al Señor, pero no dejar las cosas vanas de este mundo. Por eso este es el tiempo donde debemos devolvernos de todo corazón y cumplir el propósito del Señor, pero en santidad, en obediencia, bajo sujeción, sabiendo que muchas veces no nos va a gustar aún las directivas del Padre, pero en el heme aquí y amén, en el sí y el amén, está el poder y la bendición del tres veces santo. Amén, aleluya, así es.
Dios está llamando al arrepentimiento, amén. Algo poderoso, amada pastora, que usted decía es que nosotros no podemos claudicar entre dos pensamientos. No podemos estar como estuvo el pueblo de Israel, amén. Sabemos que Jehová Dios levantó a este profeta, al cual tuvo que confrontar al pueblo y decirle si Jehová es Dios y en pos de él. Aleluya. Y si es Baal, seguirle. Bendito cosas que el Señor quiere, vuelvo y repito, aleluya, es que el hombre tenga frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, amén. Porque en estos tiempos, amada pastora, esta pandemia, esto que se está viviendo a nivel mundial, usted ve que las almas tienen un remordimiento de conciencia, tienen miedo, están como Eva, saben que están haciendo las cosas malas, como lo hizo Adán y Eva, pero tienen miedo, han perdido el temor delante del Señor. Amén. Y la predestinación, el propósito de Dios es que todos seamos salvos, es que nadie se pierda. Por eso, algo que Dios predestinó, algo que Dios tenía un propósito, Él lo dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, cada quien a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué quiere el Señor? Que nadie se pierda. ¿Qué quiere? Sean salvas, que las almas, aleluya, puedan heredar vida eterna. Y hay un vivo ejemplo, amada pastora, bendito sea el nombre de Dios, y es que vemos lo que le pasó a este hombre llamado Saulo de Tarso. Sabemos que Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, dice la palabra que el Señor se le presentó de repentinamente, dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y Saulo era un hombre, aleluya, que sabemos que era celoso con su religión. Sabemos que Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, pero desde el momento en que tuvo un encuentro personal con Cristo, este hombre se arrepintió y se convirtió al Señor, aleluya. Porque en Hechos capítulo 9 versículo 15 dice la palabra que el Señor le dijo a este hombre llamado Ananías, le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Oiga, está hablando de la elección. Ya el Señor tenía un propósito antes de la fundación del mundo con Saulo de Tarso. Amén. Aún con usted, amada pastora, vida, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros de pronto teníamos otros planes, bendito sea el nombre de Jesús, pero ya Dios había escrito algo sobre nosotros, aleluya. Y por eso el Señor le decía a la niña, ve porque un instrumento escogido me es este, pero para que hombre llevar el evangelio de salvación en presencia de quienes, de los gentiles, bendito sea el nombre de Dios. Pero Saulo debía reconocer que era un hombre pecador. Saulo debía nacer en el Espíritu. Saulo ser santificado, apartado para el Señor. Hablaba hacer bendito sea el nombre de Dios, que el Señor lo coge como ese instrumento escogido en el ministerio. Aleluya. Dile, bendito sea el nombre de Dios. Esto lo hace solamente el Señor, amada. Llegar a su conversión. Estaba preparando, ya Dios lo estaba capacitando, aleluya. Vuelvo y repito, de pronto los planes de Saulo eran diferentes, pero ya el propósito de Dios, la predestinación que Jehová Dios tenía con la vida de Saulo, aleluya, empezó a encajar perfectamente para la obra extraordinaria que Dios tenía para con él. ¿Por qué? Porque Saulo era judío, Saulo tenía ciudadanía romana. Nos damos cuenta que fue un hombre instruido por este fariseo llamado Gamaliel, bendito sea el nombre de Dios. Saulo tenía una formación académica, tenía conocimiento en la teología, en la filosofía, en hechos jurídicos, aleluya, en la lingüística, en el mercantil. Y Saulo hablaba perfectamente 4 idiomas, que eran griego, que era latín, que era arameo, que era hebreo, y esto iba a ayudar para la difusión del mensaje del llegar a los pies de Cristo. Ya Dios lo estaba preparando.
Ya Dios lo estaba capacitando, bendito sea el nombre de Dios, para él poder contrarrestar a los romanos, para él poder saber cómo responder a los judíos. Entonces hay cosas que Dios permitió que nosotros viviésemos en nuestro viejo hombre. Hay cosas que el Señor en su perfecta voluntad, él permitió que nosotros viviésemos, aleluya, cuando nosotros no teníamos nuestro corazón, y que eso nos va a ayudar, aleluya, aún para ser reparador de portillos, para levantar a otros, aún, aleluya, nos va a ayudar para nosotros, amada pastora, poder ayudar al caído, poder en ese momento aconsejar a aquel que está viviendo una situación parecida a la que nosotros atravesamos, y decirle, mira, yo también pasé por eso, yo también experimenté eso, pero en ese momento clamé a Dios y el propósito del Señor me alcanzó, aleluya, porque hemos sido predestinados, pero el mayor propósito es aquel que nace en el corazón de Dios. Y es que el Señor quiere la salvación. Amén, amén. Por eso Aleluya. Cuando usted hablaba de Saulo, dice la palabra del Señor en Hechos, separadme a Bernabé y a Saulo. O sea, separadme al que tiene la presencia y al que es vil y menospreciado, al que está casando a mis hijos también, porque en él tengo propósito, porque lo voy a usar para mi obra, para toda buena obra, dice que nos ha llamado el Señor. Y así como muchas veces nosotros no entendemos el propósito, muchas veces no entendemos el proceso, muchas veces no entendemos por qué pasamos por tal o cual situación. Quizás él ni siquiera estaba consciente cuando iba y casaba a los cristianos, pero era para el día de mañana glorificar el nombre de Dios, de decir, el Señor de ahí me arrancó. Cuando yo un día los casaba, hoy los salgo a buscar para predicarle de un Dios de amor, pero tuvo que haber un arrepentimiento genuino, tuvo que haber algo sobrenatural, donde él le diga, heme aquí, Señor, heme aquí que te sigo a pesar de, te pido perdón. Un encuentro genuino es cuando borramos nuestra vida pasada, la desarraigamos por completo y le decimos, te voy a seguir, no importa lo que cueste, no importa quién se levante. Él sabía muy bien que nadie iba a creer lo que mucha oposición iba a tener, porque cómo uno va a creer, aun cuando nosotros nos hemos vuelto al camino, que era lo primero que decían, vamos a ver cuánto le dura, vamos a ver cuánto cae, vamos a ver, él sigue siendo un drogadito, un delincuente, ella sigue siendo una prostituta, ella sigue siendo esto, sigue siendo lo otro, pero cuando el propósito de Dios desciende sobre nuestras vidas, lo sobrenatural sucede, por eso nosotros tenemos diferentes. Fuimos predestinados al ministerio, porque en Jeremías, el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice la palabra que ya antes de que naciésemos, antes de que nos estemos formando en el vientre, el Señor ya nos había llamado para el ministerio que hoy estamos llevando a cabo. El Señor ya te había llamado, el Señor ya te había santificado, el Señor ya había ungido tus labios, ya había pasado el carbón encendido para que lo sobrenatural comience a suceder, porque le dijo, no temas con lo que has de decir, porque él le decía, pero soy un niño, ¿de qué voy a hablar? El Señor le decía, abre tu boca que yo la llenaré. No lo debemos de creer. Se rehusaba. Jeremías no quería saber nada con el ministerio, no quería ir a predicar porque dice que ni uno se le convertía. Pero el Señor siguió poniendo ese fuego en su interior. El Señor siguió poniendo esto sobrenatural. Y dice que él le decía, quise sufrirlo, pero no pude, no lo soporté. Quise soportar el fuego que había en mis huesos y no lo puedo aguantar. Era tanta la presencia del Señor que él no le quedó otra que el evangelio y profetizar a las naciones como el Señor le había pedido. Por eso este es el tiempo donde muchas veces vamos a sentir comezón de decir, hay algo que hay dentro de mí que me está diciendo que vaya a la iglesia, que me vuelva a Cristo, hay algo que me atrae a la presencia de Dios, pero ¿qué van a decir? Porque muchas veces no nos volvemos al Señor por el que dirán. Porque como este que sabía todas, como este que delinquía, como este que iba, andaba acá, andaba en... ¿Qué le pasó que se volvió? El miedo. Tiene miedo que le pase algo. Mentira. Es que el amor del Señor nos cautiva. Es que, como dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová. Cuando el Señor nos comienza a seducir, lo sobrenatural comienza a suceder. Por eso este es el tiempo donde el Señor te va a comenzar a seducir, para que te vuelvas a Él de todo corazón.
Amén, así es. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser Amén. hallado y llamarlo en tanto Él está propósito, aleluya, no se cumplen las personas. ¿Por qué, amada pastora? Algo importante que usted mencionaba, amén, por el que dirán. Muchas veces hay personas, aleluya, a las cuales Dios ha estado llamando de muchas formas, con lazos de amor, con lazos de dolor, amén. Pero muchas veces el hombre empieza a colocar, pero ¿qué van a pensar? Lo digo porque yo también lo viví, amén. Gloria a Jesús. Cuando el Señor empieza a hacerme el llamado, yo recuerdo que yo llego con lazos de dolor. Mi padre cae enfermo. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo empecé a sacar excusas. Una de las excusas que yo decía es que yo estoy joven, me falta por disfrutar, me falta por hacer esto, pero también empecé aleluya, a pensar en mis amistades, a pensar en mis amigas, en tantas cosas que yo debía dejar, que yo quería dejar. Amén. Entonces yo decía, pero es que si yo me convierto al evangelio, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, amén. Pero ya Dios me había predestinado, ya había un propósito de parte de Dios Aleluya. para mi vida, amén. Aleluya. Y ese propósito, amada pastora, aunque el hombre quiera huir como Jonás, aunque el hombre quiera irse a Tarsis, aunque nosotros querramos patalear, querramos hacer y deshacer, muchas veces ese propósito nos va a alcanzar. Y si Dios tiene que utilizar los vientos contrarios, los usa. Si Dios tiene que sacudir esa nave, ese barco y lanzarnos a lo profundo de la mar y vernos como estuvo Jonás en lo más profundo, porque nos damos cuenta que Jonás experimentó estar dentro del vientre del gran pez. De pronto nosotros no hemos experimentado, hablando de una forma, aleluya, literal, dentro de ese gran pez, pero hubo un momento en nuestra vida, nos llevó a lo más Amén. profundo. Hubo un momento en nuestra vida que nos aburrimos de esa vida, nos cansamos de esa vida de pecado, vida miserable, de ver que nada nos llenaba, de ver que, aleluya, podíamos tener dinero, podíamos tener una relación sentimental, amistades, fiesta, estrenar ropa, pero absolutamente nada, nada, ni siquiera los estudios, porque yo pensaba que de pronto el ser profesional, eso iba a llenar mis vacíos, pero seguía estando como vacía. ¿Hasta cuándo? Hasta que me rendí a los pies de Cristo, hasta que, aleluya, pude experimentar, bendito sea el nombre cerca de Jeremías, fuimos seducidos, fuimos atraídos, y cuando Dios se mete en nuestro corazón, cuando ese fuego entra en nuestros huesos, aleluya, nosotros no podemos resistirlo, y llega un momento donde decimos, Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Y es cuando Dios empieza a obrar, es cuando Dios nos predestina, nos llama y empieza a santificarnos, empieza a romper nuestras cadenas, empieza a libertarnos, bendito sea el nombre de Dios. Y empezamos a aborrecer lo malo, empezamos a sentir vergüenza aún de las cosas que hacíamos cuando no teníamos el temor de Dios. Y es cuando empieza ese verdadero arrepentimiento, es cuando empieza ese verdadero, aleluya, empezamos a dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y es cuando Dios empieza a prepararnos, a limpiarnos, a santificarnos, porque entre más nosotros nos dejemos limpiar por el Señor, Él va a tener más libertad para usarnos para la gloria y honra de su nombre. Importante allí donde usted hablaba, pastora, aleluya, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, amén, que había venido esa palabra de parte de Jehová el profeta, diciéndole que antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de nosotros ser formados en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Oye, esto es precioso. Dice la Biblia que aún antes de que nacieses, ya nos había que santificado. Y cuando el Señor me daba esta palabra, el Señor me traía algo similar a lo que decía el salmista David, cuando David hablaba acerca de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Cuando David pudo decir en el capítulo de Salmo 139 verso 5, él decía, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Oye, esto es tremendo. Amén. Él dice, mi embrión, o sea que en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros éramos apenas un Y embrión, en tu libro estaban pudimos ver los escritas ojos de todas Dios. aquellas cosas.
Aleluya. Ya Dios escribió un libro de nosotros. Amén. Ya Dios escribió una historia de nosotros. Aleluya. Pero también depende que el hombre se disponga. Amén. Porque muchas veces el hombre quiere dejar a Dios como mentiroso. Muchas veces Dios, aleluya, da profecías a través de sus siervos, los profetas. Pero es necesario que el hombre se disponga. Amén. Amén. Porque hay personas que dicen, pero es que Dios me prometió. Dios, mira, hay personas que solamente le gusta andar de campaña en campaña, buscando profecía, buscando, aleluya, esto y lo otro, pero no se afirman al Señor por mentiroso. Quieren después tomar a Dios y decir, pero es que Dios me lo prometió, pero ¿qué estás haciendo tú para ver ese propósito? ¿Qué estás haciendo tú para ver esa promesa cumplida en tu vida, Amén. cumplida en tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo? Porque es que las personas quieren ver promesas cumplidas, pero seguir estando en el pecado, seguir haciendo lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Del mundo, pero dice que nos llamó para ser santos y sin mancha. Para eso nos ha Amén. predestinado el Señor. Amén. Amén. Y la verdad que por eso, como hablábamos al principio también, para vaso de deshonra, Faraón fue levantado como vaso de deshonra, que Dios soportó paciente cuando él se negaba de darle libertad a su pueblo. Él estaba ahí paciente esperando. Fue paciente para con Faraón, pero él fue creado y predestinado como vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba mostrar cuán grande era su poder, cuán grande era Él, de decir, no importa de qué manera se levante. Cuando Moisés va y le dice, quieren que te quitemos la plaga, quieren que oremos por ti mañana, y muchas veces el cristiano está de esa manera. Vení mañana. Mañana voy a ir a la iglesia, mañana me voy a reconciliar con el Señor, mañana voy a dejar el cigarrillo, mañana voy a dejar las drogas, mañana voy a dejar la fornicación, mañana dejo el adulterio. Y no se dan cuenta que de esa manera matan el propósito. Matan el Así es. propósito, porque por él negarse le dio muerto a su hijo. Le dio muerte a su hijo. Así Por una mala decisión que él tomó, y muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no cambia a mi hijo? ¿Por qué el Señor no cumple el propósito en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio? Pero ¿cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que le estamos entregando al Señor? Dice que Él no quiere más nuestros holocaustos, no quiere más esas ofrendas, eso es lo que le entregábamos. Él quiere que nos rindamos a Él con todo nuestro corazón. El Señor está cansado de que nos arrodillemos y lloremos y lloremos y lloremos, pero que no renunciemos al pecado. El Señor quiere que renunciemos. Este es el tiempo de renunciar, de decir renuncio para recibir mi bendición. El Señor no anda regalando bendiciones, la bendición te la tienes que ganar. La bendición debemos de ganarla. Así es. Dice la palabra del Señor en Juan 6:45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Si nosotros aprendemos de las palabras, si nosotros nos dejamos enseñar e instruir por el Señor, vamos a llegar al Padre. Pero si nos seguimos rehusando, si nos seguimos ahí dejando seducir por el pecado, si nos seguimos rehusando al propósito, ¿cómo queremos que se cumpla? El Señor no nos va a llamar a servir de cualquier manera. Muchas veces queremos ser profetas, Amén. queremos ser evangelistas, queremos ser pastores, queremos ser maestros de la palabra, pero seguimos con el pecado. Y saben que como siempre nosotros, amadas, le enseñamos a nuestros congregantes y a todo aquel que nos escucha, nosotros predicamos con testimonio propio. Y saben que cuando el Señor me llama, yo comencé a congregar sola, mi esposa todavía no congregaba. Y un día llega un pastor a predicar a la iglesia donde yo estaba congregando. Y yo venía orando y oraba al Señor para que mi esposo se convirtiera. Y que se vuelva realmente de todo corazón, que realmente camine como el Señor quería, que realmente se cumpliera el propósito de lo que Dios había prometido. Y saben que yo no podía dejar de fumar. Yo quería la bendición de Dios, pero no quería soltar el pecado. Y en esa noche me acuerdo, pero
como si fuera que el Señor no había nadie más, solo el Señor me estaba hablando a mí. Solo el Señor se había dedicado a predicarme a mí esa noche, pero no lo tomé mal, al contrario, yo sentía que el Señor me estaba diciendo, y el predicador esa noche hablaba y decía, vos querés que tu Señor, tu Dios, al que le clamás todos los días, te cambie a tu esposo, que te devuelva todo lo que el diablo te robó, pero vos te vas a dormir abrazado al pecado. El Señor no quiere que sigas siendo pecaminosa, sino que te vuelvas a Él. Y yo sentía que el Señor en este momento me Amén. estaba diciendo, Brenda, querés tu bendición, arrepentite, volvete de tus malos caminos, deja el pecado y yo te lo concedo. Pero fue tanto lo que el Señor causó en mí que automáticamente empecé a llorar. Y le dije, perdón, Señor, perdón, porque no puede ser que sea tan malagradecida. De orar, llorar. Muchas veces estamos hora y hora en la presencia del Señor, pero estamos con el cigarrillo en la mano, con el paquete de cigarrillo en el bolsillo. Y yo terminaba de orar y me prendía un cigarrillo, pero quería ver la gloria de Dios. Entonces el Señor me decía, de esa manera no es. Y esa noche terminó el culto. Y yo venía de camino a casa. Y me habían agarrado ganas de fumar. Ya había perdido la presencia, había perdido la unción, había perdido todo lo que había vivido. Yo quería volver al pecado. Esa noche lloré, me enojé, me manifesté porque no tenía cigarrillos. Pero desde esa misma noche el Señor purificó mi templo y nunca más lo volví a tocar. Por eso muchas veces nosotros tenemos que estar ahí necesitando sentir la presencia, pero necesitando realmente dejar el pecado. Porque queremos la bendición, pero no queremos soltar el pecado. Desde ese día nunca más volví a fumar, porque el Señor ya había predeterminado en mi vida que yo me aleje de todo pecado para cumplir su propósito de santidad, para que yo camine como Él quería y no como a mí me gustaba. Por eso está en nuestras manos la determinación que le damos a nuestros caminos, el fin que le damos a cada paso que damos. Porque si no estamos como Judas, Judas fue predestinado para perdición. Judas fue predeterminado para perdición, porque dice en Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calcañal. El Señor ya sabía quién era quién, como lo sabe de nosotros. Pero muchos ya decidieron ser hijos de perdición. Pero este es el tiempo donde el Señor nos llama a un arrepentimiento genuino. Este es el tiempo donde debemos devolvernos de todo corazón, dejar todo pecado y decirle, Señor, te voy a entregar todo pecado, porque sé que a través de renunciar, a través de rechazar lo que el mundo me da, lo que el diablo me está entregando, tú vas a desatar mi familia, mi casa, mi matrimonio. Amén, así es. Así es, amada pastora, y usted tocaba una parte muy importante cuando mencionaba a Faraón, y ese es un espíritu que se está moviendo en estos tiempos. Las almas, las vidas están viendo plaga tras plaga, están viendo, aleluya, hay personas que están viviendo proceso tras proceso, pero en vez de buscar a Dios, endurecen más el corazón. Y hay personas que tristemente, amada pastora, en este 2020 han perdido un familiar. Así como Faraón perdió a su hijo, amén. Gloria a Jesús, tristemente, aleluya, muchos, alabado sea el nombre de Dios, que desde el 2019, desde años anteriores, ya el Señor los venía llamando. Y son personas que han vivido procesos. Hay hogares donde, aleluya, de pronto el hijo es drogadicto, el hijo es homosexual, donde ven que el matrimonio, amada pastora, pero en vez de buscar a Dios, ¿sabe qué es lo triste? Corren donde el brujo, corren donde el hechicero. Y ven que las cosas van de mal en peor. Ven que, aleluya, porque es que muchos están como la mujer de flujo de sangre. Cada vez van de mal en peor, van viendo ruina, no solamente material, sino espiritual. Pero ¿qué hacen? Corren a todos lados, menos a la presencia del Señor. Vuelven como aquel salmista que decía en el Salmo 119, versículo 49, que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. ¿Usted tiene idea cuántas personas le dicen al Señor, Señor, acuérdate?
Acuérdate de la palabra que me dieron, Señor. Acuérdate de la palabra que salió de la boca de tu del evangelista. Lo triste es que se acuerdan de eso en la necesidad, en la escasez, Sí, en la pobreza, en la la enfermedad. necesidad. Pero ¿saben cuántas personas hemos visto que arrebataron una bendición pero sobrenatural? Que el Señor ha sanado cáncer, ha sanado flujos de sangre, el Señor ha arrancado, pero epilepsias, ha arrancado, pero diferentes cosas, tuberculosis ha sanado, Gloria a Dios. arrebataron su bendición y se volvieron en pos de aquel Amén. que los castigaba. Claro, porque es que el ser humano te quiere que Dios le cumpla. Amén. Quiere ver la bendición de Dios, quiere ver el propósito de vidas, pero es necesario la humillación. Porque es que la mujer de flujo de sangre escuchó de la fama de Jesús. Hay gente que ha escuchado de un Dios que puede restaurar el matrimonio. Puede, aleluya, transformar sus vidas. Pero ¿qué está pidiendo el Señor? Que se humillen. Porque esta mujer tuvo que humillarse, tuvo que tocar el borde del manto del Señor. ¿Y sabe qué? Que Jesús en la multitud, él decía, alguien me ha tocado. Sus discípulos le decían, maestro, tú ves que la multitud te aprieta. Que no es lo mismo apretar a Dios que tocar la fibra más sensible de su corazón. Hay gente que le gusta apretar a Dios, hay gente que le gusta renegar delante de Dios, le gusta murmurar, le gusta blasfemar. Amada pastora, Jesús tuvo que preguntar quién me ha tocado, porque muchos en el 2019 recibieron milagros, recibieron sanidades, recibieron restauración de matrimonio de sus hogares y le han robado la gloria a Dios. Gente que le prometió al Señor, yo te voy a cumplir, me voy a bautizar, voy a servirte, pero han sido infieles. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que preguntar, Jesús tuvo que preguntar quién me ha tocado, porque esta mujer fue ingrata, 12 años enferma, 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Pero cuando recibió la bendición se quedó calladita. Así hay gente que en el 2019, amada pastora, recibieron una promesa de parte de Dios, recibieron el propósito de amar al Señor, no le han cumplido a Dios. De Dios, le han robado la gloria al Señor. Hay personas que tienen que testificar del poder de Dios, que tienen que testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, porque tienen que entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios no comparte Totalmente. su gloria con nadie. Por eso Aleluya. muchas veces lo que no entendemos y muchas veces confronta cuando nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor les ha entregado, y muchas veces le decimos, tienen que contar el testimonio. Mientras nosotros estamos predicando ahí abajo, vayan contando la gloria de Dios, dejen el mensaje para que la persona que lo lea sea bendecida, porque testimonio quiere decir vuélvelo a hacer. Y cuando nosotros soltamos lo que Dios ha hecho, el Señor lo cumple en otra persona, el Señor lo realiza en otra familia, en otro matrimonio. Y muchas veces dice, ay no, pero pastora, me da vergüenza, no quiero pasar ahí adelante, la gente me está mirando. Pero cuando estábamos perdidos en el mundo, la concupiscencia, la lascivia, la fornicación, en el adulterio, cuando íbamos de la mano de la mujer ajena, del marido ajeno, eso no nos daba vergüenza. Pero darle la gloria a aquel que nos rescató del mismo infierno, eso nos da vergüenza. Decirle gracias, Señor, porque mientras que vine leproso, mientras que vine sin nada, vine en ruina, tú me lo devolviste todo, eso nos da vergüenza. Pero cuando estábamos en los placeres que nos daba el mundo, ay, ahí nos sentíamos los más grandes, lo gritábamos los cuatro vientos, y si teníamos que pelear, peleábamos, y si teníamos que insultar, insultábamos. Pero hoy nos da vergüenza aplaudir y gritar gloria a Dios en medio del culto, o nos da vergüenza predicarle a una persona en situación de calle, o por ahí tenemos vergüenza de extender nuestra mano, sacar de lo poco que tenemos, o de lo mucho que el Señor nos ha entregado, y decir, ay no, yo sí lo doy, pero no le voy a decir que soy cristiano, yo le voy a dar, pero no voy a ir al nombre de la iglesia. Y somos ingratos para con el Señor. Entonces este es el tiempo de vivir un evangelio, de caminar por un título, caminemos como
como hijos, caminemos por aquel que nos llamó. Este es el tiempo de reconciliarnos con el Señor, pero de realmente hacer su voluntad, porque dice la palabra del Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino del cielo. No porque hoy estemos tocando trompeta quiere decir que estamos tocando el corazón del Padre. No porque hoy estemos arriba de un altar tocando un instrumento o alabando al Señor o profetizando quiere decir que pertenecemos al reino de los cielos, porque dice que los discípulos le decían, pero hemos echado fuera a los demonios, en tu nombre hemos sanado, apartado de mí, hacedores de maldad, le dijo el Señor. Cuando el Señor, Así muchos es. serán los llamados, pocos los elegidos. Cuando el Señor puso un propósito en tu vida, lo puso para que lo lleves a cabo en santidad, lo puso para que lo lleves a cabo en total libertad de espíritu. Pero ¿qué es lo que es la libertad? La presencia. Y estando en pecado no podemos buscar la Amén. presencia, porque nos confronta, el espíritu nos confronta. Amén, así es. Nos redarguye, así es, aleluya. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá al mundo, amén, de pecado, de juicio y de justicia, amén. Y no podemos estar de luz y de tinieblas al mismo tiempo. O estamos llenos del Espíritu Santo o lo que habita en nosotros son demonios, pero no puede habitar ambas cosas al mismo tiempo, amén. Y hay un pueblo que es insensato, que es ligero de labios al momento de hacer promesas, amén. Cuando la palabra del Señor enseña en Eclesiastés capítulo 5, que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Porque Él no se complace de los insensatos. Por eso la palabra enseña y dice, mejor es que no prometas nada, a que prometas y no cumplas. Así es, porque es que a veces el hombre, aleluya, como que hace el rey de Santiago. Para oír y tardo para hablar, pero muchas veces no somos tardos para hablar, muchas veces somos ligeros para prometer, amada pastora, y prometemos más que los políticos, prometemos más que los presidentes. ¿Cuántas mujeres no le pidieron al Señor y le dijeron, Señor, sana mi vientre, si tú me das un hijo, prometo congregarme? Y esas mujeres han quedado en estado de embarazo, ha parido el bebé, ajá, hermana, ¿y por qué no viene? No, es que el niño no me deja. No, Señor, yo prometo que si me das el carro, que si me das la moto, prometo congregarme. Ajá, hermano, ¿y por qué no viene? No, es que la gasolina está cara. Oiga, pastora, inventan cuanta excusa. Oiga, es tremendo, es tremendo. Señor, yo prometo que si tú me das un empleo, te voy a hacer fiel en las ofrendas, fiel en los diezmos. Y cuando el Señor los bendice, se hace de los que sufren malicia. Qué punto tremendo. Creo que vamos a quedar solas predicando, que se van a desconectar muchos. Porque el diezmo y la ofrenda es algo que a las personas les choca mucho. Porque muchas veces dicen, pero no es el tiempo de predicar de diezmo y de ofrenda. Entonces no es el tiempo de pedir sanidad. Entonces no es el tiempo de pedir restauración. Si estamos en un mal tiempo. Así es. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Por eso nosotros en este tiempo instamos a las personas que sean más obedientes que nunca y más fieles que nunca para con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está pescando su pueblo. El Señor nos está probando. Así es, y sabemos. Amén. Así hay un momento donde Dios nos va a probar, así como probó a este patriarca llamado Abraham, amén, que le dijo, dame a tu hijo, a tu único, al que tú amas, porque es que Dios sabe qué es lo que está ocupando el primer lugar que le corresponde a él. Dios sabe, porque es que Abraham fue llamado amigo de Dios, es decir, que había una estrecha amistad, una estrecha relación, pero desde el momento en que recibió la promesa, cuando recibió lo prometido, esa amistad se vio afectada. Y llega un momento donde Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a Isaac, a tu único, el que tú amas. ¿Qué es lo que el hombre está poniendo en primer lugar? Dios sabe, aleluya, qué es aquello. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros, señores. ¿Por qué? Porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a estima a uno y menospreciaremos al otro. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay un momento en que Dios nos va a probar, porque Él escudriña nuestra mente y Él va a probar lo que está en nuestro corazón. Amén. Porque muchas veces de boca llena para afuera decimos que amamos a Dios,
Pero Dios empieza a probar nuestro corazón, amén. Hay un momento en que Dios nos va a tener que probar, aleluya, para ver si es verdad que le somos fieles a Dios en lo poco, para ver si es verdad, amada pastora, porque qué bonito es alabar a Dios y glorificar al Señor cuando tú tienes la nevera llena de alimentos. Qué bonito es alabar a Dios cuando estás enquincenado, cuando tienes tu salario, cuando has pagado los recibos, ¿verdad? Todo eso es bonito, pero ¿quién busca cuando no hay nada, cuando todos te han dado la espalda? Pero ¿en qué obró el propósito en Abraham? Que Abraham tuvo fe, pero tuvo obediencia. Amén. ¿Tuvo qué? Obediencia. La gente quiere ver la bendición, pero no quiere obedecer a la voz de Dios. La gente quiere ver bendición, quiere ver el propósito de Dios cumplido en su vida, pero no le han querido entregar a Dios aquello que está haciendo el estorbo, aleluya, para buscar a Dios firmemente como Él quiere A que le mí, amada, busquemos, lo que me aleluya. impacta de la palabra, cuando el Señor le pide a Abraham a su unigénito, lo que tanto había pedido en oración, lo que tanto le había costado, esa bendición que tanto había esperado, el hijo de la promesa. ¿Cuánto estaba esperando una promesa de una casa, de un auto, de un trabajo? Y cuando el Señor dice, no, pero te estoy llamando al 100%, debes de dejarlo. Eso, que algo mejor va a venir. Ah, Señor, y nos quejamos. Y Abraham no se quejó, ni siquiera soltó palabra, pero era tanta la fe que él tenía en el Señor que dijo, el niño y yo iremos, pero volveremos juntos. Él ya sabía que el Señor algo tenía Amén. preparado, él ya había profetizado que juntos iban a volver, él ya había declarado con su boca que el Señor no le iba a fallar, que el Señor lo que le entregó, el Señor se iba a glorificar, Amén. porque Él no es un padre de mentiras. Él no es un padre que se arrepiente de sus Amén. bendiciones, pero Él estaba Bien y probando la verdadero. bendición, Él estaba probando la obediencia, Él estaba probando el corazón de Abraham diciendo, ¿a quién vas a amar más? ¿Al hijo que te entregué o te vas a seguir poniendo en primer lugar? Muchas veces el Señor nos va a Amén. probar de decir, ¿qué amas más? El don que te entregué en mi presencia. ¿Qué amas más? Amén. Algo que yo siempre le pido al Señor en oración y algo que con mi esposo siempre le hemos entregado, el corazón se enaltezca, que dejemos de hacer tu voluntad, arráncanos de tu presencia, arráncanos, que no prediquemos más el Evangelio. El día que la humildad desaparezca de nosotros, que no podamos seguir caminando contigo, porque con Dios no se camina de cualquier manera. Porque nosotros tenemos que hacer el Amén. mensaje, no solo en este momento, lo está escuchando aquel que nos está viendo, sino que en el transcurso del tiempo muchas personas lo van a llegar a ver, aún nuestros hijos. Y lo que hoy nosotros pensemos puede ser de edificación o de destrucción. Lo que hoy nosotros Amén. pensemos, Así es. por eso dice la palabra del Señor, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es lo que estamos Eso sembrando. será. Así Debemos es. sembrar amor, debemos sembrar palabra de reino, debemos sembrar obediencia, debemos sembrar profecía, pero salir del corazón de Dios, no andar soltando palabrería, no andar soltando lo que la gente quiere escuchar, sino lo que realmente va a dar fruto. Y el arrepentimiento es el mayor fruto que podemos tener. Amén. Así El es. Así arrepentimiento. es, porque démonos cuenta, amada pastora, Juan el Bautista, él estaba bautizando al bautismo de arrepentimiento, pero cuando Juan veía a los fariseos que le decía, hacer pues frutos dignos de porque ya la hacha está puesta, todo árbol que no da buen cortado, amén. Entonces el que está sembrando para la carne segará. Bendito sea el nombre de Dios. Sabemos claramente, aleluya, que si nosotros sembramos para el Espíritu, que si nosotros sembramos para el Espíritu, eso va a traer vida, va a traer paz, amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y hablando un poco de Abraham, nos damos cuenta que Abraham, como le creyó al Señor, le fue contado por justicia. Y de esa cuenta, pastora, que duraron prácticamente hasta los 100 años, él recibió la promesa. Pero dése cuenta que Abraham le siguió creyendo a Dios. El problema está que muchas veces Dios va a cumplir ese propósito. Dios te va a entregar esa promesa, es Isaac, pero muchas veces va a querer Sarai hablarnos a nuestra mente y querer que tome decisiones en la carne para que tengas un Ismael. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces
cuando nosotros podemos caminar en la obediencia del Señor, creerle a Dios, aleluya, pero aprender a esperar en el Señor, amén. Porque después esto le estaba causando aflicción a Sara, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas a las cuales ya Dios escogió, a las cuales ya Dios predestinó, a las cuales ya Dios tiene un propósito con ellos, pero muchos se han desviado en este 2020. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada en lo que está pasando alrededor del mundo, han puesto su mirada en las cosas que están viviendo. Dice que nosotros no caminamos, no nos movemos por vista, sino por fe. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros podemos ser objeto de hacer que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Porque hay personas que, aleluya, se desvían del propósito de Dios. El propósito. ¿Qué pasa? Que en su desobediencia o al tomar decisiones en la carne, porque es que hay decisiones que son tomadas en la carne, hay decisiones que son tomadas por los sentimientos, por las emociones, aleluya. Hay decisiones donde Dios ha dicho, no es por ahí, pero el hombre va como el mulo, va para adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios les habla de muchas formas, amada pastora, porque es que Dios habla a través de su palabra, a través de su siervo, aun cuando usted se mete, aleluya, en una prédica por internet, por YouTube, aún por la radio, por la televisión. Dios habla de muchas formas, pero el hombre muchas veces prefiere desechar la palabra de Dios como la desechó el rey Saúl. Y prefieren, aleluya, perder la bendición, aleluya. Y por eso Dios a muchos les dice que se lamenta de haberlo puesto, aleluya. Por eso aquel que no valora lo que Dios le ha entregado, aleluya, puede perder. Como usted decía algo importante, esto no es por ministerio, no es por los dones, no es por los talentos, porque sabemos que el llamamiento y los dones son irrevocables, aleluya. Son irrevocables. Pero ¿qué quiere el Señor de su pueblo? Y aún de las almas del inconverso, es que a diario estemos como estaba David. Un corazón contrito, arrepentido y humillado. Señor, hoy estoy en pie, pero ayúdame a no caer. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy estoy en el fuego, Señor, pero ayúdame a no apartarme de tu camino. Ayúdame a no salirme de tu propósito. Ayúdame a no salirme de tu perfecta voluntad. Que las promesas que tú me has cumplido, porque es que hay promesas que hay otras que tardan, pero debemos desesperarnos, aleluya. Bendito sea. Amén. Y como usted hablaba de que muchas veces eso nos habla de Sansón. Escogido, y miren lo que dice Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Había un gran propósito, un terrible propósito en manos de Sansón. El Señor ya lo había ungido, el Señor ya lo había determinado, el Señor ya lo había predestinado a que cumpla un propósito divino y perfecto. Pero ¿qué fue lo que le sucedió? Amén. Él se dejó seducir por el diablo. El Señor le dijo, haz lo que tú quieras, pero no dejes seducirte por la mujer de los filisteos. No te metas con ninguna de ellas. Lo que hizo fue enamorarse de Dalila. Le confesó lo que el diablo quería. Lo sedujo de tal manera. Cambió el rumbo de su vida y no el propósito, porque el propósito se llevó a cabo. El propósito de Dios se va a cumplir. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida a pesar de. Pero él solo fue instrumento. Así. Él solo fue instrumento. Así. Y siendo que el Señor ya lo había llamado para que él sea un gran guerrero, un gran discípulo, alguien que lleve la palabra por donde quiera que vaya. Pero sus malas decisiones cambiaron el destino que el Señor le había entregado. Muchas veces nosotros tenemos propósitos, muchas veces nosotros tenemos palabra, profecía, promesa de parte de Dios, pero no se cumplen por nuestro mal caminar, no se cumplen por las decisiones que nosotros tomamos, no porque Dios sea mentiroso, porque Dios ha cumplido de principio a fin todo lo que me ha prometido. El Señor es cumplido y al punto
había soltado una profecía en mi vida de que yo iba a tener más hijos y a mí me habían sacado un embarazo ectópico y a mí me arrancaron una trompa y un ovario y me decían que con una sola trompa y un ovario era imposible porque corría riesgo de vida, me podía llegar a morir y el Señor me dijo, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Un día en un culto mi esposa me dice, el Señor sopló vida sobre tu vientre y yo decía, es imposible. No puede ser, el Señor no me va a enviar en este tiempo un hijo sabiendo que esto puede correr peligro. Cuando mi esposo suelta esa profecía, muchas veces no creemos y a mí me pasó. Yo decía, no puede ser. Pero el Señor así lo hizo. Cuando me fui a hacer la ecografía, no solo estaba embarazada, sino que el Señor había regenerado mis órganos. Y no todo lo hace perfecto, pero seguir en los caminos pecaminosos, en lo que el mundo nos entrega, en los deleites. A Sansón lo que le pasó es que a causa de vivir en pecado, Sansón no cumplió la cabalidad con su preordinación, porque los filisteos le cortaron la cabellera y era lo que el Señor no quería. Los filisteos le arrancaron los ojos, la visión que Dios le había entregado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay afuera nos están esperando para arrancarnos los ojos, quitarnos la visión. Quizás no los ojos físicos, pero sí los espirituales. Y andamos como ciegos en el espíritu sin saber por dónde ir, para dónde caminar. Porque ya vino este filisteo a seducirnos. Ya vino esta filistea a sacarnos la visión. A tocar esa parte sensible. Nosotros somos muy sentimentalistas los seres humanos. Y a nosotros las cosas bonitas nos quebrantan. Y creemos que la presencia, pero no, es la audacia que tiene el diablo para hacernos caer en pecado. Así es. Un hombre que él no valoró la unción. Aleluya, fue un hombre malagradecido con lo que Dios le entregó. Amén. Fue un hombre malagradecido. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Pero este hombre, Sansón, amada pastora, fue un hombre que, aleluya, era muy seducido, atraído a las mujeres extranjeras, amén, y muchas veces esto también se ve dentro del pueblo de Dios. Por eso, aleluya, los ministros, las ovejas, todo aquel, aleluya, que está en el camino del Señor, debe estar metido en ayuno y oración, amén, porque el enemigo siempre va a querer usar, aleluya, cualquier herramienta para querer desviarnos del propósito de Dios. Y tristemente, pastora, usted puede, aleluya, de pronto usted ha podido experimentar ahí dentro de su congregación o de pronto en otras congregaciones, jóvenes que han sido destruidos, que han llegado apartados, han ido apartados al mundo. ¿Por qué? Por estar colocando su mirada en una filistea, por estar colocando su mirada, jovencitas, tristes, jóvenes que nacieron desde su niñez en el evangelio, pero que se han desviado del propósito de Dios porque no han aprendido a esperar en el Señor. Porque es que muchos quieren convertir al novio, quieren convertir a la novia. Ay, es que me la voy a ganar para Cristo. Mira, amada pastora, me gusta algo porque usted predica con testimonio y el Señor me está trayendo un testimonio en esta hora. Yo recuerdo que antes de yo entrar ya firmemente al evangelio, yo tuve un noviazgo. Y yo recuerdo que este hombre era apartado del evangelio, padre de pastores, aleluya. Y ya a mí estaba entrando esa sed de querer buscar del Señor. Y cuando yo conocí a este varón y él me dice, no, mis padres son pastores, mis padres son cristianos, yo me gocé en mi inocencia, aleluya. Yo dije, bueno, qué chévere, yo quiero buscar de Dios. Ya él buscó, no, pues juntos buscamos del Señor, cuento feliz, dije yo. Y vamos a ver que ahí se cumple la palabra, que el hombre cuando se aparta le entran 7 espíritus peores, amada pastora, que su condición postrera es peor que la primera. Yo no me de Dios en mi casa, en el cuarto, yo vomitaba, tenía liberaciones en mi habitación y yo, como era ignorante de esas cosas, yo decía que la comida me caía mal, pero no sabía que Dios ya me estaba rompiendo, aleluya, las cadenas, las ataduras. ¿Y qué pasaba con este muchacho apartado? Yo quería buscar de Dios, yo le inquietaba, vamos a buscar del Señor, pero él, como ya estaba cautivo nuevamente, él me arrastraba a los lugares donde ya yo no quería estar. Aleluya, al billar, a la discoteca, a esto y a lo otro. Y yo me contristaba, yo no sabía que ya el Espíritu Santo moraba.
una tristeza en mi corazón. Y ¿sabe qué me decía este hombre? Era muy sinvergüenza y ya conocía de la palabra. Y él me decía, Madeleine, tócame, tócame, que somos carne. Y él se justificaba diciendo que como nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, Dios tenía que entender el pecado, bendito sea el nombre de Dios. Y empecé a darme cuenta de los frutos de este hombre. Aleluya, un hombre que recuerdo que en la puerta de su habitación le había hecho un hueco a la puerta con un golpe. Nuestra primera pelea reventó el celular y yo decía, no, si así es de novio, de casado, me parte la cara, de casado me revienta el televisor. No, yo decía, yo no puedo decir que me metí engañada, no. Yo no puedo, yo me caso con este hombre, yo no puedo decir él me engañó, no, porque es que él fue sincero, él me demostró lo que era. Y ¿sabe qué me permitió el Señor? Vivir esa etapa antes de entrar al evangelio, afirmarme, de enseñarme que uno no cambia a nadie, que el que hace la obra se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuando entro al evangelio, el Señor lo aparta de mi camino, porque el propósito de Dios era que yo entrara al evangelio sola. Bendito sea el nombre de Dios, porque este muchacho, ese noviazgo no me convenía. Y esto le pasó a Sansón, y esto tristemente le ha pasado a muchos, aleluya, que vuelvo y repito, que se han desviado del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho comunión con las tinieblas. Igual, bendito sea el nombre de Dios, y hay muchos que están derramando lágrimas en el secreto. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomaron. Amén. Y a muchos les cuesta levantarse, pastor. Tenemos que entender que nosotros le damos el rumbo. El Señor tiene propósito en cada uno, pero nuestras decisiones le van a dar el toque final. Porque a veces decimos, no, Dios tiene propósito en mi hijo, a su tiempo lo va a llamar, cuando Él quiera, es el tiempo de Dios, no es mi tiempo, hay que darle lugar, hay que dejarlo que siga. No, si nosotros no le predicamos de arrepentimiento, el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Y cuando nos quisimos dar cuenta, y a mí el Señor me lo hizo ver con mi... Era para Él, para su entendimiento, lo necio que lo había puesto el diablo. Él decía que era ateo, que él no se iba a convertir al Señor, que para él había un solo Dios, pero que él no creía. Y yo nunca le quería predicar, ¿por qué? Porque decía, no, el tiempo es de Dios, a su tiempo el Señor lo va a llamar, a su tiempo el Señor le va a predicar. Entonces yo por vergüenza no hablaba, por no discutir con mi padre no tocaba el tema. Hasta que el Señor, ¿saben cuándo le prediqué? 15 días el Señor me dio antes de su muerte. En esos 15 días quise hacer todo lo que no hice en los años que conocí al Señor. Entonces el Señor me decía, los tiempos son míos, pero el deber es tuyo de predicar el evangelio a toda criatura que te cruce, y Él no es la excepción. Muchas veces decimos, el Señor le va a cruzar con un ángel, ¿y nosotros qué somos? Nosotros queremos que el Señor tenga misericordia. Nosotros salimos y predicamos y evangelizamos afuera, y nuestra familia se está perdiendo, nuestros hijos se están perdiendo, nuestra generación se va a ir al infierno si no le hablamos de arrepentimiento. Hoy se está permitiendo el noviazgo como no usted, amada, y muchas veces decimos, pero ya va a cambiar, el Señor lo tiene que transformar. Si el Señor permitió que llegue con Él, es porque el Señor va a hacer algo. Nos llamó como familia, seguramente, porque el Señor no es un Dios de unión, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de familia. Pero el Señor, si vos no estás casado, si vos no tenés hijos de por medio, no has tocado a esa persona, uno mismo se ata, uno mismo toma las decisiones. Por eso nosotros le decimos a los jóvenes, nosotros también somos jóvenes, yo tengo 30 años y quisiera puedo tomar la decisión de volverme al mundo, pero sé que en el mundo solo voy a hallar aflicción, solo voy a hallar muerte, solo voy a hallar que mi esposo pueda volver a lo mismo, que mis hijos sigan ese camino, y es lo que menos quiero. Entonces yo decido tener una generación bendita y por eso camino. Yo decido alejarme del pecado. Yo tomé la decisión de volverme al Señor de todo mi corazón. Nosotros teníamos 27 años, hace 3 años que estamos pastoreando. Una carga muy grande, no me voy a poner todavía el ministerio de pastora, porque no sé lo que voy a hacer. Cuando el Señor me dijo, te vamos a decir pastora, amén, heme aquí, Señor, me voy a apartar por aquí, voy a vivir en santidad. Sé que cuesta, pero no es imposible. Debemos de renunciar a nuestra carne, debemos de renunciar a los deleites, a los placeres que nosotros
y decirme aquí al Señor, el Señor tiene su varón perfecto, esa muchas veces cuesta caminar solo, pero solo, como decía, y el otro día traíamos nuevamente memoria con uno de los hermanos, y yo les decía, ¿a vos te parece? Hoy estás siendo infeliz, estás en pecado, vete al infierno. Porque muchas veces ni siquiera estando en pecado, en el camino, son felices, porque el pecado no te hace feliz. Y se mienten ellos mismos. ¿Cómo queremos que vivir una eternidad ahí arriba y en santidad, que llegar al reino de los cielos, que poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido, me he desgastado, no tenía fuerza, pero seguí, prediqué por donde quiera que vaya, intento tiempo, exhorté, proclamé, pero he así que tengo la corona incorruptible. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos la corona incorruptible, no corramos tras las bendiciones nos alcanzarán. Cuando ustedes, muchas personas creen que porque hoy están todos igual, den el sí ante el Señor, algo va a cambiar, no. Yo cuando decidí dar el sí ante el Señor, fue cuando el Señor había cambiado mi familia, mi matrimonio, cuando los dos estábamos firmes en el Evangelio, diciendo no habrá tormenta que nos pueda derribar, no habrá nada que nos pueda bajar. Cuando los dos tomamos la decisión de servir al Señor, hoy no tomen la decisión de casarte o de decirle sí, estando en pecado, estando en fornicación, o estando viviendo de una mala manera, con golpes, con cosas malas, porque eso no va a cambiar, dar en sí al Señor no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que rindas tu corazón al Padre. Sabemos que es un paso de obediencia, pero si la persona no está totalmente convertida, como pasó con Sansón, ¿ustedes creen que por más que él se casó con Dalila, no iba a seguir con el propósito del diablo? No iba a seguir queriendo seducirle por un par de monedas, porque todo lo hizo por dinero, todo lo entregó al Señor por dinero. Muchas veces creemos que el yugo desigual nos va a llevar o va a cambiar o el Señor va a obrar, pero si no renuncia, el Señor nada puede hacer. Él es un caballero y Él golpea, y el que le abre la puerta cenará con Él y Él con el Señor, pero si nosotros nos rehusamos a abrirle la puerta, el Señor nada puede hacer. Así es, amada pastora, así es. Y dése cuenta que Sansón, su propio aconsejaron y le dijeron, mira, ¿acaso no hay mujeres dentro de nuestro pueblo para que tú tengas que buscar una hija de los filisteos incircuncisos? Pero ¿qué pasó con Sansón? No escuchó la voz de sus padres. Y así muchas veces, aleluya, hay jóvenes dentro de las congregaciones, amada pastora, que no reciben el buen consejo de un pastor, que no reciben el buen consejo aún de un padre de sangre, de una madre de sangre, aleluya. Y ellos dicen, no, pero es que el que me voy a casar soy yo. Es que yo soy el que va a tomar la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando toman una decisión equivocada y errada, mire, hay casos donde quieren echarle la culpa al pastor. Es que el pastor fue el que me casó. Es que esto y lo otro, no. Es que a ti nadie te obligó, porque es que ni a Sansón ni a David cuando pecó, nadie le colocó un revólver a ellos. Nadie los llevó a que cometieran, aleluya, grandes equivocaciones, aún dentro del ministerio, bendito sea el nombre de Dios, aún dentro del llamado, del propósito de Dios, no. Entonces hay decisiones que pesan, hay decisiones, aleluya, en las cuales Dios muchas veces inquieta a través de muchas formas, pero Sansón no aprendió a escuchar el buen consejo de sus padres. Y hay jóvenes, aleluya, que no escuchan el buen consejo de un padre, porque tus padres van a querer lo mejor para ti, tus pastores van a querer lo mejor para el hombre que entra entre una obstinación en su corazón, propia voluntad. Después vienen los ay, 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 que me
entonces le quieren echar la culpa al diablo, porque entonces todo el mundo quiere ser como Adán. Adán le echó la culpa a Eva y Eva se le echó a la serpiente, ella se gente echándose la pelotita. Yo estoy así, es por tu culpa, yo estoy así, esto me pasó, fue por ti, yo estoy así. No, hay un momento que el hombre tiene que reconocer sus propios actos, hay un momento en que el hombre y la mujer tienen que Tenemos un decir, de libre verdad, yo albedrío. me equivoqué, yo fallé, aleluya, porque es que el propósito de Dios, si se da cuenta, pastora, Dios no quería que Adán y Eva, aleluya, fuesen expulsados del huerto del Edén, pero ellos tomaron una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre que no se arrepiente de su pecado, el hombre que no se aparta, la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay gente que confiesa en la tarde, confiesa en la noche, pero al día siguiente siguen practicando el pecado. Están como los católicos. Nombre de Dios, la Biblia dice que confiesa y se aparta, entonces vas a alcanzar la misericordia de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, para siempre. Él decía, Jehová lo va a cumplir, amén, aleluya. Él sabía que había un propósito, que él fue llamado con un propósito, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo conocía, ya Dios tenía planes maravillosos con David. Y él sabía que la misericordia de Dios es grande. Pero el problema está que la gente quiere abusar de la misericordia de Dios. El problema está que la gente quiere abusar del amor de Dios y se les olvida que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso me gozaba, pastora, cuando usted daba el testimonio de porque Dios me recordaba algo parecido que yo también viví. Y el Señor me traía en Génesis capítulo 6, cuando Jehová Dios mandó a Noé a construir el arca. Y dice el verso 18 que Jehová le dice, voy a establecer mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú alcances salvación, pero que esa salvación alcance a tu esposo, alcance a tu esposa, alcance a tus hijos, a tu abuelo, a tus nietos, a tus primos. Pero ¿qué hizo Noé? Noé dijo, ok, Jehová me dio una orden, él estableció un pacto conmigo, aleluya, a servirle al Señor, voy a hacer la obra de Dios, pero no voy a descuidar mi familia, yo me voy a encargar de que mi familia también sea salva. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos la obra, se salvan las almas que están afuera y nuestra familia aquí, nuestra al evangelio. Vuelvo y repito, mi padre estaba casi moribundo, estaba en cuidados intensivos, estaba como un vegetal, bendito sea el nombre de Dios. Y recuerdo que una tarde le dije al pastor donde yo estaba, y yo le dije, pastor, le digo yo, necesito que vaya al hospital para que ore a mi papá. Y el pastor no pudo. ¿Y sabe qué entró en mi corazón? Entró un dolor. Yo dije, ay, tremendo, el pastor no pudo ir. Porque yo era una inmadura espiritualmente, porque es que dentro del pueblo de Dios hay gente que es inmadura. Hay gente que es inmadura, amén. Y era necesario que el pastor me dijera no, porque me tocaba a mí, ya Dios me había llenado de promesas al comienzo, pero ¿qué buscamos? La gente corre del pastor, corre de la pastora, corre del siervo, el ministro, pero ¿qué estás haciendo tú? Era a mí la que me tocaba predicarle a mi papá, era a mí la que me tocaba orarle a mi papá. Y recuerdo que aquella tarde, amada pastora, me presento en aquella clínica, mi padre estaba allí sedado y recuerdo que le impuso las manos y ese hombre empezó a temblar, pero a agitarse. Yo no sabía que él estaba recibiendo una liberación. Y yo empecé a reprender en la clínica, porque ya yo estaba aprendiendo guerra espiritual en la iglesia, y empecé a reprender, y él abrió su boca, tenía una sonda en su boca, y él hacía algo horrible, como si saliera un espíritu de muerte, y Dios le mostró a él, porque él me dijo, cuando él pudo hablar, me dijo, hija, fui al infierno. Dios me mostró el infierno. Mi papá era un católico, le faltaba, era los romanos porque es colombiano, bendito sea el nombre de Dios, pero un hombre idólatra. Y cada vez que yo le predicaba la palabra, ¿sabe qué me decía? Mamita, pero es que yo soy bueno.
yo no soy malo, tu papá no hace nada malo. Y yo decía, Dios mío, pero yo entre más le predico a este señor, más duro se pone, más terco. Pero él era como esa plantica que yo le estaba echando, estaba regando esa agüita, porque muchas veces cuando le predicamos a nuestros familiares, pensamos que la palabra no está haciendo efecto, pero la palabra nunca regresa vacía. Y mi padre me pudo decir, madre, Dios me mostró el infierno, vi el infierno, es real, bendito sea el nombre de Dios. Yo permitió esa experiencia en él para que él reconociera que verdaderamente existe un cielo y existe un infierno, que verdaderamente existe el Señor. Y recuerdo una mañana que fui, aleluya, él estaba sedado y una voz me decía, háblale que él te escucha. Y recuerdo que cuando empecé a hablarle a mi papá, él abrió sus ojos y yo le agarré la mano y le dije, papi, hoy es tu oportunidad, arrepiéntete de tu pecado y recibe al Señor. Y le dije, si tú has engañado a mi mamá, si tú le has sido infiel, si tú has murmurado, has levantado calumnia, pastora, le mencioné una cantidad de pecados y le dije, y si me estás escuchando, reciba al Señor. Y él, me acuerdo que me quitó la mirada y puso su mirada hacia el plafón, recibió al Señor Jesucristo y al día siguiente murió, partió con el Señor, amén. Era el instrumento que Dios había cogido, era yo, no era el pastor. Entonces, aleluya, ¿qué pasa? Que estamos esperando que Dios nos cumpla, pero no queremos hacer nada a favor del Señor. No queremos pasar tiempo a solas con Dios en la oración. No. Entonces no todo es la oración, no todo es que sí hay verdad, tienes que orar y clamar por tu familia, pero hay un momento en que tienes que actuar para que veas el propósito de Dios, hay un momento en que tú tienes que predicar, hay un momento en que tú tienes, aleluya, que hacer lo que Dios te ha mandado, aleluya, y después pude entender del por qué Dios no permitió que el pastor ese día no pudiera ir al hospital. Y dije, gracias Señor, porque al momento no lo entendía, amén. Y esto pasa muchas veces con la Grey. Hay momentos donde el pastor nos va a decir, no puedo, nos va a decir, lo siento, nos va a decir, se me sale de las manos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la gente se pone brava. La gente se pone, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a que le digan un no, están acostumbrados a que le digan sí. Hay un momento donde Dios te va a decir no, bendito de Jesús. Hay un momento donde Dios te va a decir, actúa tú, levántate tú, aleluya, empieza tú a predicar a los tuyos para que veas ese cumplimiento, porque Noé vio el cumplimiento, dice en Génesis capítulo 7, versículo 6, que Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio de las aguas, y dice que por causa de las aguas del diluvio, sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Él dijo, yo voy a predicar, yo voy a hacer la obra de Dios, pero no voy a descuidar mi hogar, no voy a descuidar a mi familia. Entonces, esto va de la mano. Y el primer ministerio que Dios le ha dado al hombre es la familia. Amén. No podemos descuidar Totalmente, nuestra amado. familia. A su nombre sea la gloria, aleluya. Totalmente. Por eso el Señor también nos entrega la predestinación del sacerdocio. Tenemos al sacerdote Elí, él viene de la tribu de Leví. Él tenía propósito, él tenía una promesa, una profecía de parte del Señor, que toda su descendencia lo iba a seguir, que sus hijos aún les permitió al Señor que estando en pecado lleven el arca del pacto. Cuán importante la presencia de Dios llevaba en este arca del pacto, donde el Señor les permitía, siendo levita, pero estando en pecado, por misericordia, se los permitió. Pero ¿qué pasa? Elí nunca le dijo a sus hijos, ustedes están pecando, ustedes están haciendo lo que a Dios no le agrada. Él lo dejaba pasar, él lo miraba y dejaba como a un lado lo que ellos hacían, siendo que el Señor le decía, le voy a terminar dando muerte y tu descendencia morirá a la edad muy precoz, muy corta. Si tú no abres tu boca, si tú no usas lo mismo que están haciendo con Samuel. Él estaba direccionando a Samuel, él estaba llevando a cabo el sacerdocio, levantó un gran profeta como fue Samuel, pero no tenía autoridad para reprender a sus hijos. Y muchas veces ese es el error que cometimos como ministros. Estamos preparados para predicarle a todo el mundo, pero no para decirle a nuestros hijos, estás en pecado, estás haciendo mal. Estamos creando y recreando dentro de la Dios, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos se nos están perdiendo. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor le dijo a Elí,
en Romanos 12:2. En Romanos 12:2, en Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para llevarse el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Él tenía propósito perpetuo, pero sus malas decisiones, dejar a sus hijos que sigan en fornicación, que sigan robando de las ofrendas del Señor, hizo que murieran. Los dos, el Señor el mismo día dijo, hoy mueren. Y muchas veces el Señor le da muerte espiritual a los hijos. ¿Por qué? Porque no hay padres que justo a tiempo les falten una palabra de arrepentimiento. Porque no hay padres que justo a tiempo le digan, si seguís de esta manera te vas a ir al infierno, no te arrepentiste, con un lago de azufre que te está esperando. Yo sé que muchas veces la palabra es dura, confronta, pero preferible que hoy tú le hables duro y que de los cielos con arrepentimiento genuino, y no que hoy tu calle y no espera un lago de azufre. Y no que el diablo esté esperando por su alma. Por eso entenderse el propósito de Dios es divino y perfecto, pero Él nos llama a un arrepentimiento genuino. Él nos llama a un arrepentimiento genuino. Por eso dice la palabra del Señor que José, él que tendría que haber hecho, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo desecharon. Él tuvo que padecer un montón de cosas, pero ¿quién fue el que cumplió el propósito? Su determinación, porque cuando la vino a seducir, cuando la vino a seducir la mujer de Faraón, él no dijo, él no cayó en los placeres, no cayó en los deleites, él salió corriendo, él huyó del pecado. Su decisión terminó cumpliendo el alejarse del pecado y santificarse para el propósito que Dios ya le había mostrado. Por eso la determinación y el propósito, la llave está en nuestras manos. La llave está en nuestras manos. Amén. La salvación es personal, por eso el Señor dice que la salvación es personal. Volvemos a lo de Sansón, porque miren lo que dice la palabra. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero si pierde su alma? Sansón pudo librar a Israel de la opresión, pero no pudo librar su alma. ¿Por qué? Porque el pecado no se sabe. Nos damos cuenta, amada pastora, que aún la primera generación del pueblo de Israel, ¿por qué no entró? Por la desobediencia, amén. Era un pueblo que murmuraba. El Señor veía cómo el Señor hacía descender maná, codornices, como un Dios todopoderoso abrió el mar rojo, vieron las plagas que el Señor envió, amén, porque Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Que ellos entraran a Canaán, que ellos entraran a la tierra prometida. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Aleluya, detenemos el propósito de Dios. ¿Cuántas personas, tristemente, aún estando en el camino del Señor, que conocieron de Dios, tristemente no han podido entrar al reino de los cielos? Tristemente, la pastora, aleluya, porque es que en el infierno tristemente hay evangelistas, hay profetas, hay pastores, hay ministros, gente, aleluya, que conoció la palabra del Señor, pero que por su desobediencia no pudieron entrar. Amén. Que por el pecado no pudieron entrar, aleluya. Nos damos cuenta que José, Dios le muestra a través de revelación de sueños lo que Dios iba a hacer con él. Pero dése cuenta todo lo que José vivió. Pero que hizo José, tenía el temor a Dios. De pronto nosotros no tenemos lujos, pero mejor es que tengamos al Espíritu Santo que more en nosotros y que tengamos el temor a Dios. Aleluya, porque José, cuando se le presenta a la mujer de Potifar, que lo seducía, que le decía, duerme conmigo, o sea, había un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio que estaba acechando a este hombre José. Es el mismo espíritu de Faraón que hablábamos al principio. Es el mismo espíritu. Así es. Por eso la palabra de principio a fin se relaciona, porque el espíritu inmundo siempre va a estar ahí seduciéndonos, pero queda en nosotros si lo aceptamos o lo desechamos, si caminamos como Dios quiere o como el diablo nos está seduciendo. Por eso la decisión está en nosotros, la decisión es personal, por eso no podemos echarle la culpa, no, porque mi esposo no cambia, porque mis hijos no quieren saber nada, la decisión es tuya.
Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hoy sembremos la palabra, hoy sembremos fruto de arrepentimiento. Dignos, dice la palabra, de arrepentimiento. ¿Y cuál es el fruto digno? El saber que quizás porque el Señor deja pasar por alto lo que nosotros no conocemos, pero la terquedad, el pecar y otra vez volver al chiquero y otra vez al chiquero, eso no lo permite el Señor. Entonces hoy podamos tomar decisiones de decir, Señor, me alejo de todo lo que no me edifica, me alejo de todo lo que no me nutre, de lo que me está destruyendo, porque el pecado destruye, las malas decisiones destruyen, lo que el Señor tiene para entregarte es sobrenatural, y lo podemos para la gloria de Dios testificar, porque somos testimonio de lo que Dios ha hecho. El Señor ha hecho cosas sobrenaturales. El Señor se ha glorificado en nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos sobrenaturalmente. Él no hace excepción de personas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo que hizo en mi vida lo quiere hacer en tu vida. Por eso hoy, a través de este mensaje, queremos dejarte fruto de arrepentimiento, de siendo un drogadito, una prostituta, un delincuente, un golpeador. Mentiras del diablo que vas a terminar siendo todo lo que te profetizaron. Vas a ser igual que tu padre, vas a ser como tu abuela, vas a ser como tu madre. Buscas la oveja negra de la familia, mentira. Hasta ahí cuando aún David lo tenían en poco, lo tenían por olvidado. El Señor ya lo había visto, ya lo había escogido rey. El Señor ya lo había ungido y eso mismo quiere hacer en tu vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón, dice la palabra. No temas, el Señor hoy quiere reconciliarte con Él. Hoy el Señor quiere que dejemos frutos dignos de arrepentimiento, como ministros, como padres, como siervos, que dejemos el mensaje de la palabra, diciendo, este es el tiempo, estamos en el último tiempo de arrepentirnos. Así que bendigo tu vida, hermana, gracias por ponerme en este mensaje, declaramos que llegará a muchísimas personas, que el Señor hará lo sobrenatural, pero que en esta hora podamos orar hacer la oración de fe a todo aquel que esté del otro lado, a todo aquel que no conozca del Señor, que esté apartado camino, caminando tras los deleites de la carne, que pueda hacer una oración. Me gustaría que usted pueda estar orando, que usted pueda estar soltando mi palabra de bendición y de oración para que le pueda hacer esa oración a las familias que están del otro lado, a aquellos que están esperando una promesa, que hoy se puedan determinar a caminar en propósito, a caminar en santidad, que el Señor haga lo sobrenatural. La verdad que pasó el tiempo volando, hace 1 hora y media conectarnos y el Señor ha sido fiel y la palabra nos ha fruto al 30, 60, 90% pleno y que dará fruto en cada alma que escuche. Aleluya. Amén. Gracias, pastora Brenda Pantaleoni. Saludo a su esposo Guillermo Jiménez. Amén. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Gracias por esta invitación de edificación, amén, para las vidas, para las almas. Sabemos que la palabra del Señor nos recibe, amén, y este que hacemos en esta noche, un verdadero arrepentimiento, aleluya, que te vuelvas al Señor, que busques a Dios de corazón, camines en obediencia, para que entonces puedas ver ese propósito cumplido, no solamente en tu vida, no solamente en la parte ministerial, sino también en toda tu familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Si nos puede cerrar con una oración, nos honra con una oración, declarando cielos abiertos y aún que pueda declarar que el Señor, si hay algún apartado, lo va a reconciliar, si hay alguno que no conoce, alguno que quizás estuvo en religión, lo que sea, para el Señor no hay nada que sea imposible. Amén, gloria a Jesús. Bueno, yo invito a las vidas que están ahí escuchando, si puedes cerrar tus ojos,
Amén. Inclinar tu rostro un momentico. Vamos a estar orando al Señor, dándole gracias a Dios. Aleluya, Padre bueno, Dios eterno, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, mira las vidas, Señor, que han estado allí, Señor, atentos a tu palabra. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, Señor, pudre los yugos del diablo, bendito Dios. Padre, quita en el nombre de Jesucristo todo corazón, Señor, toda desobediencia que esté en los corazones, Padre amado, toda rebeldía, bendito Dios, en esta noche, Padre amado, te pedimos que consueles, que levantes, que restaures vidas, aleluya. Tú que estás escuchando ahí, repite conmigo esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. En esta noche te pido perdón por mis pecados. Dile, Señor, quiero reconciliarme contigo. Dile, yo te pido que sea tu Espíritu Santo llenándome. Pídele perdón a Dios en esta noche y dile, Señor, perdóname las veces que contrista a tu Espíritu Santo. Y dile, Señor, en esta noche te reconozco como mi único, como suficiente Salvador de mi alma y de mi vida. Dile, Señor, borra mi nombre del libro de la muerte y de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre bueno, Dios eterno, tú conoces las almas que en esta noche te han recibido, Señor, con un corazón sincero en ellos, Señor, que los inquietes de madrugada, bendito Dios, a que ellos puedan buscar tu rostro, Señor. Padre, levántalo, Señor. Padre, ten misericordia, bendito Dios, de esas almas que se pierden, Padre amado. Coloca en esta noche arrepentimiento, Padre, en esta noche conviértelo, bendito de Jesús, Señor, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo de Dios, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aplausos, Señor. Declaramos lo sobrenatural, que la palabra llegará a cada punto cardinal de esta tierra y que podamos tener ese fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento, sabiendo que hay una Jerusalén celestial que nos está esperando, sabiendo que lo que hoy sembremos en humillación, en arrepentimiento, lo vamos a cosechar en una vida eterna. Dios la bendiga, amada evangelista, bendigo su tierra, bendigo su iglesia, su congregación, bendigo a sus pastores, declaro que el Señor la va a usar sobrenaturalmente, porque sabemos que no es fácil predicar de arrepentimiento, sabemos que muchas veces cuesta, porque no todos están acostumbrados a predicarlo, pero es lo mejor que hay, sabiendo que hay algo sobrenatural que nos espera. Dios me la bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que están en el otro lado. Gracias por acompañarnos y te animamos a que seas de bendición. Predica de arrepentimiento, porque los frutos nos esperan allá arriba. Dios te bendiga. Amén. Un abrazo para todos los argentinos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones. Amén. Dios la bendiga, amada.